Yo sabía que algún día iba a llegar a este punto de mi vida, pero no pensé que fuera tan pronto. Uy, me están tirando hate los ateos. ¿Por qué? El por qué es la clave. Que porque soy aleluya de closet. Ah, que la chinga. Pero bueno, hoy se va a armar la regañiza. Perdón, sí, el capítulo de hoy no es particularmente gracioso, pero es porque nos toca el libro de sabiduría. Es mi libro favorito de la Biblia y lo vamos a ver con mucha atención. Aparte tengo que ofrecer otra disculpa porque equivoqué el orden de los libros. En teoría nos tocaba primero sabiduría y después Siracida, pero así son las cosas. Yo para todo digo que es fue el TDA, fue el TDA. En fin, queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos hoy aquí para nuestro capítulo número 30. 30 ya de Holy Shit, este lugar donde leemos la Biblia como Dios no manda. Yo estoy emocionadísima porque nos acercamos peligrosamente al Nuevo Testamento, ya casi, ya casi. Y vamos a empezar con las aclaraciones, porque hay muchísima gente por ahí que todavía cree que este libro es de Salomón y la verdad es que no. De hecho, en la misma Biblia lo aclara, nos dicen que este libro fue escrito por un judío cultísimo en Alejandría, en Egipto. Por ahí de él nos acercamos 50 antes de Cristo. Y bueno, dos pesitos de contexto. Tenemos el siguiente cuadro. En esta época los judíos vivían en Alejandría rodeados de griegos vanidosos que presumían de Platón, de la ciencia, de sus dioses de mármol y de sus academias y de sus gimnasios. Y los jóvenes andaban bien acomplejados, güey, de este pedo de está aburridísimo, güey. Hay que volvernos griegos. Así que nuestro queridísimo autor anónimo dijo, no, ni mer, de mí se acuerdan, no lo voy a permitir. Va a bajar esos humos paganos judíos acomplejados de... ya pues. Pero escribió en un griego finísimo y elegante este libro para demostrarles principalmente tres cosas con muchísima ironía. La inmortalidad del alma, algo que los griegos creían que habían inventado ellos, pero pues aquí les dice que no. El destino horrible para los impíos. Yo creo que se lo escribió más a los paganos ricos y presumidos, pero... Y la ridiculez de los ídolos, porque ajá, eso de inclinarte delante de objetos de piedra y de madera para rezar es pagano. Y nos arrancamos con una pregunta clave. ¿Por qué existe la muerte si se supone que Dios es tan bueno? Y dice, Dios no hizo la muerte. Pues no, que él había hecho todas las cosas. Un poquito de contradicción en su sabiduría. Empezamos bien. Pero bueno, Dios no hizo la muerte ni se alegra de la perdición de los mortales, pues todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son para bien nuestro. Las fuerzas de la naturaleza no están envenenadas o sometidas a ningún reino infernal porque la justicia va más allá de la muerte. Ah, pero aquí dice que somos nosotros, nos echan la culpa inmediatamente, mira. Pero los pecadores llaman a la muerte con obras y palabras, la consideran su amiga, se desviven por ella y con ella hacen alianza. Bien merecen que ella los haga suyo. ¿Es esa fórmula? O sea, solo tenemos que romper ese pacto y ya no nos vamos a morir. Y todas las demás entidades vivas que no tienen la capacidad de pactar con nadie y se siguen muriendo, ¿qué pedo? No, se cancela el plan, no podemos abortar esa misión, miren. Porque se ponen a pensar equivocadamente, corta y triste es nuestra vida, el hombre no tiene remedio para salvarse de la muerte y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. Todavía. Ay, no es cierto, ¿cuál todavía? Ya habían resucitado gente, güey, Elías y Eliseo. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no nos acordamos de eso? A lo mejor este güey no había leído esas partes. Eliseo con el hijo de la tsunamita, o peor, el vato de la tumba de Eliseo, el que resucitó cuando tocó sus huesos. Y luego esta madre, yo me la voy a tatuar, güey, dice... Por casualidad hemos nacido y una vez muertos será como si nunca hubiéramos existido. Palabra de Dios, güey. Esto no se escucha muy del reino de los cielos, ¿eh? La respiración de nuestra nariz es como humo y el pensamiento una chispa que nace del latido de nuestro corazón. Después que se apaga, el cuerpo se vuelve polvo y el espíritu se desvanece como un soplo. ¿Y la vida eterna, güey? Seguimos blasfemando en la Biblia, güey. Pasado un cierto tiempo olvidarán nuestro nombre y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasa como nube ligera y desaparecerá como niebla matinal, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor. Nuestros días pasan fugaces como una sombra, la muerte no vuelve atrás. Una vez señalado por la muerte, nadie vuelve. Nadie vuelve. Y se avienta la de terrible, bebamos. Vengan pues y gocemos de los bienes verdaderos. Usemos las criaturas con la pasión... ¿Qué? ¿Usemos las criaturas con la pasión de la juventud? Yo soy muy mal pensada o... ¿De qué estamos hablando? Llenémonos de vinos exquisitos y de perfumes y no dejemos pasar ninguna flor primaveral. ¿Sigue siendo mi pedo o qué? Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Ah, no, espérense, había un poco de sabiduría en su sarcasmo, era sarcasmo. Oprimamos a esa gente pobre, sí. ¿Para qué sirve su religión? Con las viudas no tengamos miramientos ni perdonemos la vejez del anciano. Espérate, güey, la vejez del anciano. Narra otras cuantas fechorías y luego dice, así razonan, pero se equivocan, su maldad los tiene ciegos. Aclárenme, porque yo ya estaba encargando las coronas de rosas y las garrafas de vino. ¿Nos ponemos de acuerdo otra vez o qué?
Pero Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y los que se pusieron de su lado padecerán. Pero nos morimos todos, o sea, todos nos pusimos del otro lado, ¿o qué pedo? O sea, en estos 2000 años, con todos los millones y millones y millones de gente, ¿no ha habido un pinche justo o qué? Luego se avienta una especie de contraataque teológico, creo. ¿Se murieron los justos perseguidos? Parecía que sufrieron un castigo espantoso, pues no es cierto. El autor nos dice que a los ojos de los insensatos parecía que morían, pero no. Ellos están en paz. Y nos regala esta famosa imagen del oro probado en el crisol. O sea, que Dios los puso a prueba, vio que eran dignos de él y los aceptaron como un holocausto. En el día del juicio van a brillar como chispas en el rastrojo, tengo que googlear eso, y van a juzgar a las naciones. Y luego viene un giro medio divertido que rompe con mucha de la mentalidad antigua, porque en la antigüedad si habías decidido no tener hijos, que casi nadie lo decidía, o eras estéril, estabas maldito, era porque estabas maldito. Pero este güey dice que no, que más vale la mujer estéril pero pura que la mucha descendencia de los impíos. O sea, se entiende, porque pues la mujer estéril si es pura va a tener su recompensa en el día del juicio, pero los hijos de la estéril pues solo van a ir por ahí siendo una cepa sin sentido y tendrán un final desgraciado, no nos dice cuál. Luego el autor echa abajo otro mito popular: no se es sabio por llegar a viejo, y dice: el hombre justo, aunque muera antes de tiempo, goza del reposo. La vejez respetable no consiste en tener una larga vida ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia y la edad madura, una vida sin mancha. Yo soy un adolescente. Luego el capítulo 5 es el más grande llora, pues, de toda la literatura clásica. O sea, imagínense, es que las escenas, güey, los impíos, los mis reyes de Alejandría, los tiranos que se la pasaron toda su vida pisoteando a los justos, por fin se mueren y llegan al día del juicio final. Estas fantasías de venganza me gustan mucho, güey. La fantasía hippie otra vez ya es menos frecuente, señor. Porque tú imagínate a quién ven ahí sentado en un trono brillante, todo dorado, todo mamadísimo, al mismisísimo pobretón que menospreciaban, al que pisotearon, al que le quitaron su lunch, güey, al que mandaron matar diciéndole a ver si tu Dios te salva. El cual, miren, entonces el justo se presentará sin miedo de pie frente a los que lo hicieron sufrir y se burlaron de sus penas. Al verlo, comenzarán a temblar de tanto miedo, asombrados por su salvación inesperada, y dirán arrepentidos, lamentándose con espíritu afligido: este es aquel del que nos burlábamos, al que insultábamos con nuestras ironías. Su vida nos parecía una tontería y su muerte una humillación. ¿Cómo puede ahora estar entre los hijos de Dios? ¿Cómo ha llegado a tener esa parte en la recompensa de los santos? Y luego viene el discurso del lo siento mucho, pues lo sientes tarde. Empiezan a quejarse de que su dinero y su soberbia les sirvieron para tres cosas: para nada y para nada. Comparan toda su vida de lujos con una sombra que pasa, de que con un pedo en el aire que nadie sabe a dónde se fue. Mientras tanto, Dios se pone su armadura divina, de estar bien vergas esa cosa. Bueno, el texto dice que se pone la justicia como corazón y la ira como espada. A mí a estas alturas la ira de Dios ya me da culo, güey, sí está cabrón. Y manda la naturaleza entera, rayos, granizo, tormenta, temblores, olas gigantes, aplastar a los malos. Y luego los aleluyos salen con que los temblores no los manda Diosito. No estás leyendo. O sea, uno como no creyente sí puede decir esas cosas, güey, la tectónica de placas, ¿no? Pero aquí dice otra cosa. Y luego, como ya es costumbre, se pone a criticar a la clase política. Escuchen, reyes, y entiendan, porque el poder se los dio Dios, no su pinche campaña política. Y le suelta la amenaza definitiva, güey, hasta a mí me dio culo y no soy político. A la gente común y corriente Dios les perdona sus pendejadas, pues porque son ignorantes. Pero a los poderosos les va a meter un pinche juicio multinivel. Al que más se le dio, más feo se le va a cobrar. Y luego no todos son regañizas. Aquí nos da la fórmula para encontrar a la sabiduría si la andaban buscando, dice: la sabiduría resplandece y no se enturbia su fulgor. Gustosa se deja contemplar por sus amantes y se deja hallar por los que la buscan. Ella se adelanta dándose a conocer a los que la desean. Que si la buscas desde temprano no tendrás que afanarte, la encontrarás sentada en su puerta. Meditar en ella es la inteligencia perfecta y el que se queda velando por ella estará pronto al amparo de las preocupaciones. Así de fácil, y qué bonito está esto. Por eso les digo que me encanta este libro, dice: el principio de la sabiduría es el deseo sincero de ser instruido por ella. Querer su inspiración es amarla. Amarla es guardar sus leyes. Guardar sus leyes es asegurarse la inmortalidad, y la inmortalidad da cabida cerca de Dios. De modo que el deseo de la sabiduría conduce al reino. Luego en el capítulo 7 el autor nos dice como de, güey, yo igual cago como tú, pero con dinero. Nos dice: yo mismo soy un hombre mortal, por si lo estaban dudando. Uy, bien arrogante. Semejante a todos los demás, un descendiente del primer ser hecho de tierra. Mi carne fue formada en el seno de mi madre, donde 9 meses su sangre me formó a partir del semen paterno y el placer, seguido de sueño. Güey, ¿por qué nos contaba la noche de su concepción? Qué incómodo, güey. Se cogieron y se quedaron dormidos, ya entendimos. Yo también, al nacer,
respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe por igual y como todos mis primeros gritos fueron el llanto. Aquí entiendo que se supone que es el Salomón, ¿no? Dice, fui criado en pañales y rodeado de cuidados, ningún rey entró en la vida de modo diferente. No hay para todos sino una sola entrada y una misma salida. This is only for exit. Dice. Y luego nos recuerda la parte de su petición, o sea que Dios le dijo que pidiera lo que quisiera y en lugar de pedir riquezas pidió sabiduría. Y ya les he dicho en otros videos que yo no estoy muy de acuerdo con que efectivamente se la concedieron porque oye, el pedo de las mujeres, el pedo de los ídolos de sus esposas, o sea, así que digas tú qué intachable estaba este rey, pues, porque aparte no creen que Dios le dio solo sabiduría, venía como en un paquete VIP, premium o algo así. Le regaló conocimientos sobre el mundo, o sea, sobre la física, sobre la biología, sobre la botánica, sobre la astronomía, sobre la zoología, sobre todo. Este güey era el Google de la antigüedad. Y luego nos cuenta cómo es que le dieron la sabiduría, miren. Desde mi juventud la amé y la he buscado. Me he esforzado en desposarla y me enamoré de su belleza. Su intimidad con Dios hace brillar su noble origen, amada del dueño del universo. Está instruida en la misma ciencia de Dios y lo acompaña en sus obras. Si en esta vida codiciamos la riqueza, ¿cómo no vamos a codiciar por encima de todo la sabiduría, que todo lo rige? Si la inteligencia es la que obra, ¿quién es más activa en el universo que la sabiduría? ¿Amas la justicia? La sabiduría con sus obras es madre de las virtudes. Ella enseña la temperancia y la prudencia, la justicia y el valor. Pues bien, nada en la vida es más útil a los hombres. Amén, amén. Es que por eso me encanta. El capítulo 9 se los voy a leer completo y se aguantan, porque es la oración que hizo Salomón para pedir sabiduría y por si las moscas la vamos a repetir todos juntos agarraditos de las manos, quieran o no. Y dice, me la voy a aventar de rapidito porque está bien larga, para quien me dice como, así no se lee la Biblia, que aquí la leemos como Dios no manda. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo, tú que por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara las criaturas salidas de tus manos, para que gobernara al mundo con santidad y justicia y pronunciara sentencias con alma recta, dame la sabiduría que comparte tu trono y no me rechaces del número de tus hijos. Porque yo soy tu servidor, el hijo de tu sierva, hombre débil y de vida pasajera y no alcanza a comprender la justicia y las leyes. En efecto, el más perfecto de entre los hombres y le falta la sabiduría que viene de ti no merece ninguna consideración. Tú me elegiste para que reinara sobre tu pueblo, para que mandara a tus hijos e hijas. Tú me ordenaste que edificara un templo en tu santo cerro, un altar en la ciudad en que fijaste tu tienda, imagen de la morada celeste que tú preparaste desde el origen. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando creabas el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que es conforme a tus pensamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono de gloria para que trabaje conmigo y yo sepa lo que te agrada. Ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su poder. Entonces mis obras te agradarán, Señor. Regiré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre David. En efecto, ¿qué hombre podría conocer los designios de Dios? ¿Quién penetrará los planes y decisiones del Señor? Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras las ideas que nos formamos, pues un cuerpo corruptible entorpece la conciencia, y el vivir en casa de barro hace pesado el espíritu con sus 1000 pensamientos. Trabajosamente imaginamos lo que en la tierra hay y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién entonces ha sabido lo que decides en los cielos? ¿Y quién pudo conocer tu voluntad si tú no lo hubieras enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Gracias a la sabiduría se entrelazaron los pasos de los mortales. Se enderezaron los pasos de los mortales. Los hombres aprendieron lo que a ti te agrada y gracias a la sabiduría se salvaron. Ahí me dicen si les funcionó o no. A mí creo que no. Luego en el capítulo 10 se avientan otro resumen del Génesis porque no teníamos suficientes. Y del Éxodo también. Pero nos cuentan estos pasajes como si la sabiduría fuera una especie de superheroína que iba por ahí rescatando a los santos mientras se ahogaban en su propia estupidez. Ahí les doy el paseíto de los chismes bíblicos. Empezamos con Adán. Metió la pata tragándose la manzana, pero la sabiduría lo sacó de su pecado, menos mal. Caín se puso berrinchudo, a su hermano y terminó arruinado por su propia rabia. Noé, mientras el mundo entero se ahogaba por imbécil, la sabiduría rescató al justo, flotando en un barcote. A Abraham, en la orden de sacrificar a su hijo, la sabiduría le aguantó la mano para que no lo hiciera. Lot, como era el justo, pues alcanzó a escapar y de hecho aquí hacen una mención a su esposa. Otra vez no dicen su nombre, pero dicen que quedó como monumento del alma incrédula. A José lo vendieron sus hermanos por pinches envidiosos, pero la sabiduría estaba en la cárcel con él. Y luego le empieza a tirar a Egipto porque ya nos habíamos tardado, dice. En otro tiempo, ellos habían expuesto y después rechazado con burlas a Moisés, pero al término de los acontecimientos lo admiraron después de haber padecido la sed mucho más que los justos. Yo me acuerdo todo lo que les hicieron para que le hicieran caso al Moisés. Sus pensamientos alocados y culpables los extraviaban, haciéndoles rendir culto a reptiles irracionales
y a animales despreciables, que por cierto sí existían, que diga. Y tú les mandaste en castigo una multitud de animales estúpidos para enseñarles que uno es castigado por donde peca. Eso no suena bien, güey. ¿Cómo que uno es castigado por donde peca? Y luego nos vamos hasta Canaán. Los llama caníbales, brujos, asesinos, que sacrificaban a sus propios hijos en banquetes sangrientos. Sí, ya sabíamos. Pero aquí la pregunta es, si eran tan malos, ¿por qué Dios en su infinito poder no los pulverizó ahí en un instante para darle una lección al resto del mundo? Porque nunca hace eso. Uno no puede evitar pensar esas cosas de vez en cuando, ¿no? Estoy viendo The Chosen otra vez. Ya voy en la temporada 5 otra vez. En lo que sale la 6, pues. Y todo el tiempo está uno pensando como de, güey, ¿por qué no les avientas tu rayo láser? Nadie tendría dudas después de eso, güey. Nadie se preguntaría si de verdad eres el hijo de Dios. Porque todo lo demás, y yo ahí estoy un poco con el Sanedrín, ya hablaremos de esta parte cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero pudo haber sido planeado, o pudo directamente no haber pasado, solo haber sido contado. Pero nadie dudaría de la existencia de Dios o de la venida del Hijo de Dios si los pulverizara con su rayo láser. Ahí pinche Caifás. Pero bueno, aquí el autor nos lo explica. Dice que Dios no los destruyó de un solo golpe porque no quería llenar la tierra de cadáveres de un solo jalón y porque quería darles tiempo de arrepentirse. Ya habían tenido un chingo de tiempo para hacer eso y no lo hacían. Así que en lugar de mandarles un pinche ejército de ángeles que brillaban en la oscuridad, les mandó avispas. Sí, güey, avispas que les iban picando el culo todo el día. Y luego nos avienta un argumento con el que yo no estoy muy de acuerdo. Dice que Dios no tiene que darle explicaciones a nadie, que nadie se puede ir a quejar con él, que Dios es el dueño del circo y de los monos, pues. Y luego, qué tiradera, güey, se va contra los sabios paganos y contra los artesanos, güey. Su introducción es para aquellos que adoran al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al fuego. Son unos sonsos, sí, pero qué bonito que por lo menos admiran las creaciones de Dios. El problema real lo tiene con los que llaman dioses a cosas hechas por las manos de los hombres. Y nos empieza a decir cómo es que nace un ídolo. Esta parte en la que ya antes se habían burlado de esto. Un carpintero va al bosque, corta un árbol frondoso, usa la mayor parte de la madera para hacer una mesa, para hacerse su camita, para calentar su comidita, para asar su carne, pues. Y luego con el pedazo de leña feo, el torcido, el que está lleno de nudos, el que no sirvió para nada más, se hace un dios. Le da forma y lo cuelga en la pared con un clavo. ¿Le suena, güey? ¿Le suena? Y ahí viene lo mejor, el tipo se pone de rodillas delante de ese pedazo de madera inservible y le pide cosas. ¿Les suena? ¿Les suena? Le pide salud a una cosa que no tiene vida. Le pide ayuda para sus negocios cuando no puede ni moverse. Le suplica vida a algo que está muerto. Y luego nos da un paseote porque la gente se la pasaba toda madre en estas épocas. Chequen. Pronto no les bastó errar en el conocimiento de Dios, sufriendo muchos males por causa de su ignorancia. Han llegado a dar a esos males el nombre de paz, con sus sacrificios de niños, sus misterios secretos, sus furiosas orgías con ritos extraños. No guardan ya ninguna pureza ni en la vida ni en el matrimonio. Uno suprime al otro por traición o lo atormenta por el adulterio. Pero el castigo les llegará por este doble crimen, por idólatras, ya que se han hecho de Dios una idea falsa, por mentirosos jurando contra la verdad y despreciando todo lo que es santo. No serán castigados por el poder de los objetos por los que juraron, sino por el castigo debido a los pecados que cae siempre sobre el crimen de los malos. O sea, el autor dice que el culto a los ídolos es el origen de todas las desgracias, la madre de todas las cochinadas. Engendró libertinaje, adulterio, asesinatos, robos, mentiras, desorden matrimonial, perversión sexual y caos social. Y en el capítulo 15 le tiramos al alfarero. Se burla del alfarero, güey, que agarra la tierra, la masa con agua, moldea vasijas para la cocina, y de la misma masa podría sacar un dios. El tipo vende el muñeco a un tonto que paga dinero por él, olvidando que el mismo alfarero fue hecho de la tierra, va a volver al polvo. O sea, el creador del dios de barro sabe que su obra es una basura, pero la sigue vendiendo porque la compran. Pero el autor nos dice que hay alguien peor que los paganos y el alfarero, los egipcios otra vez. Porque los egipcios no solo adoraban figuras de piedra o de madera, adoraban animales feos, ¿se acuerdan? Les dice que su corazón es ceniza. Alma quebradiza. Su esperanza más vil que la tierra y su vida más despreciable que el barro. ¿Por qué me andan despreciando al barro, güey? Y luego se pone a comparar cómo Dios trató a sus consentidos, o sea, los judíos que andaban ahí en el desierto, y cómo trató a los egipcios. O sea, a los egipcios les mandó sus plagas de mosquitos, langostas, moscas, se ve que les sobran insectos. Y a los israelitas, cuando los mordieron las serpientes en el desierto, pues los puso a ver una serpiente de bronce y se curaron todos al instante. O sea que sí tiene a sus favoritos, güey. Les mama dejar clarísimo esto del pueblo elegido
A los egipcios con tanta plaga se les echaba a perder la comida mientras los israelitas en el desierto tenían el maná. Maná, maná, ya pues. Y aquí nos revelan un secreto culinario impresionante, güey, sobre el maná. Dice que el maná tenía un sabor diferente en aquel que lo comía. O sea, cambiaba de sabor, dependiendo de quién se lo estuviera comiendo. Es como el olor de la mortentia, pero en pancito. El mío olería a KFC. Esto no es un comercial, KFC, patrocíname. O sea, si querías que supiera pollo, sabía pollo. Si querías que supiera pan de muerto, güey. Rol de canela. Buffet divino personalizado. En el capítulo 17 nos describe, esto está bien terrorífico, güey. Nos describe la plaga de la oscuridad en Egipto. Era una oscuridad tan densa que casi se podía tocar. Nadie se podía mover de su cama, estaban paralizados de puro pánico. ¿Y qué escuchaban en la oscuridad? Ah, fantasmas con caras horribles flotando en sus cuartos, ruidos de cadenas arrastrándose, soplidos de viento helado esta noche, hasta el viento tiene miedo. Y todos los brujos y magos egipcios que presumían de tener superpoderes estaban ahí, hechos cucurucho en una esquinita, tal cual, acostados en una misma noche e impotentes, víctimas de una oscuridad que venía del fondo del abismo. Eran perseguidos por monstruos horribles. Y luego la cosa se pone sangrienta pero épica. Mientras los egipcios seguían a oscuras, Dios les manda una plaga final, la muerte de los primogénitos. Por si quedaba duda de lo horrible que fue, todos tenían por igual innumerables muertos, tocados por la misma muerte. Los vivos no bastaban para enterrar a los muertos porque en un instante fue destruido lo mejor de su raza. Y en el último capítulo nos describe pues cómo atravesaron el Mar Rojo. Dice, se vio a la nube cubrir el campamento de sombra y la tierra firme salía de lo que era agua. Un camino despejado atravesó el Mar Rojo. Entre las olas impetuosas se veía una verde llanura. ¿Cómo que verde? Ok. Por la cual los que protegía tu mano pasaron como un solo pueblo, contemplando tus admirables prodigios. Saltaban como caballos en potrero o como corderos, celebrándote a ti, Señor, libertador suyo. ¿Cómo fantasea esta gente con la libertad, verdad? Y el cierre, güey. Los egipcios, por el contrario, me mama que le tenga tanto coraje a los egipcios. Los egipcios, por el contrario, acogieron a tu pueblo con festejos enseguida y después de haberle permitido el goce de sus derechos, lo agobiaron con trabajos terribles. Por eso fueron heridos de ceguera como los que en la puerta del justo Lot, rodeados de tinieblas espantosas, buscaban las puertas de sus casas. Recordemos que esto era para alejar a los jóvenes judíos de la seducción griega, así que todo cobra sentido, y el cierre definitivo de este libro de sabiduría es: de cuántas maneras, Señor, has asistido a tu pueblo haciéndolo grande y glorioso. Estuviste siempre y en todo lugar con él. Auschwitz tiene otros datos. Pero bueno, así llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. ¿Qué les pareció el libro de sabiduría? Este es un libro que yo les recomiendo que lean completito si tienen tiempo. Está muy padre. Ya saben que aquí siempre trato de darle otro tono, pero si lo leen de manera seria, está muy entretenido. Útil, pues, para la vida actual. Nuestro siguiente capítulo es el último del Antiguo Testamento, los Salmos. Y la verdad es que estaría aburridísimo aventarme toda la lectura de los Salmos, así que vamos a ver cómo lo adaptamos. Pero bueno, por supuestísimo que nadie se mueve de aquí hasta que mencionemos debidamente a los miembros del canal. Muchas gracias por seguirme apoyando de esa manera, de verdad que cada suscripción es invaluable para mí. Y a los que todavía no se han suscrito, recuerden que cada like, cada comentada, cada compartida nos ayuda mucho para seguir creciendo. Los amito mucho. Besitos, bye.